Este es nuestro programa Arqueocaños, una apuesta para divulgar los procesos de la arqueología preventiva asociados al proyecto Mar 2. El patrimonio cultural en nuestro país, a partir de la Constitución Política de 1991, representa la identidad de los colombianos. Ahora, en Cañas Gordas nos encontramos realizando excavaciones arqueológicas en el marco del proyecto Mar 2 y estamos encontrando huellas del pasado. Queremos preguntarle a la comunidad de Cañas Gordas, ¿qué hacer en el futuro con los vestigios que hemos encontrado? En 1997 se creó el Ministerio de Cultura y con nuevas leyes el Estado busca administrar la riqueza cultural y arqueológica, comprendiendo que Colombia tiene un pasado indígena diverso que debemos reconocer y valorar. Hemos hablado con el arqueólogo Luis Francisco López, con quien queremos tratar el tema de legislación y patrimonio arqueológico. Presentamos una mirada en torno a la valoración y percepción del pasado antiguo, pues le preguntamos a algunos vecinos del municipio qué piensan de algunas piezas arqueológicas de acá de Cañas Gordas que ahora se encuentran en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos a nuestro programa. Podemos decir que las normas alrededor del patrimonio arqueológico empezaron a definirse ya propiamente, que fue a comienzos del siglo XX, aunque esa concepción del valor patrimonial se construyó a lo largo del siglo XIX. Durante la colonia todo eso se consideraba propiedad del rey, ¿no? Como un objeto de un valor económico, más no patrimonial. El patrimonio arqueológico para la ley es una herencia. Habla de nuestras tradiciones y de la vida cultural. Hasta hace unos 40 años, el Banco de la República compraba objetos indígenas. Con ellos incluso se creó el Museo del Oro, que hoy tiene varias sedes en el país. El objetivo del Estado es crear una idea de nación, un país en el que todos nos veamos reflejados. Entonces esa construcción de la nacionalidad colombiana, el país se llamó durante mucho tiempo que era Nueva Granada, cuando habló propiamente República de Colombia. Yo creo que eso es para la Constitución de 1886, que antes de esa se había planteado un esquema federalista del país. Estados Unidos de Colombia, la Constitución, eso ahí se ve, como se saben, muchas guerras civiles. Eso es reflejo de que no hay un sentido de unidad nacional, ¿no? A la par de eso, pues va los primeros ensayos, intentos de darle un valor casi que, y más allá de lo económico, como el rey lo planteaba, el rey de España, darle ya un valor, ni siquiera pues decirle como patrimonial, un valor estético, un valor exótico, ¿cierto? Como esa búsqueda de encontrar elementos que forjaran esa nacionalidad con unos orígenes indígenas, que es muy difícil de conectarse con eso. Es como lo exótico, y siempre siguiendo los ejemplos de lo que llegaba de Europa, lo que Europa estaba haciendo, ¿no? Los países, pues, en cierta medida se han forjado de acuerdo con ejemplos de las culturas externas, ¿no? Extranjeras, ¿sí? Eso es verdad. Tenemos la cultura dominante, ¿no? Lo que domina en el mercado, lo que domina en el sistema económico. En nuestro país, los arqueólogos han hallado huellas humanas de hace más de 16.000 años. Cazadores, recolectores o pequeñas comunidades indígenas han recorrido nuestro territorio y Cañas Gordas también hace parte de ese poblamiento antiguo. Aquellos indígenas quizá no pensaron que miles de años después sus objetos, los lugares y herramientas que utilizaban iban a ser el patrimonio que ahora en el presente definimos como nuestra herencia. Y allí es que nace la idea de lo arqueológico, que para el Estado se convierte en una categoría de administrar el poder. En este sentido, el patrimonio que se dice es una herencia, es también una herramienta de control con la cual definir qué es ser y cómo es ser colombiano. La concepción de arqueológico se reducía al mundo indígena. Entonces, cuando se piensa en arqueología, se piensa en lo exótico, y lo exótico es el mundo indígena. Eso se reduce, ya no es así bajo el nuevo marco legal. Si uno hace una lectura adecuada. Y lo demás, pues simplemente son factores del mestizaje, porque se fue consciente del mestizaje, los criollos y todo.
que en ese mestizaje unos componentes el indígena. Y entre esos componentes el exótico es ese. Pues se fue definiendo la perspectiva en el sentido de que pues ya empezaron a ser conscientes, sobre todo acá en esta área intermedia, ¿no? Sobre todo Colombia, pues, y Venezuela, y Panamá, y lo que lo empieza a diferenciar es el interés nuestro, de nuestras generaciones, por mirar las cosas desde otra perspectiva, otras caras. Cuando se habla de arqueología histórica de la colonia, hay gente que habla, muy pocos, mira, por ejemplo, la arqueología afrocolombiana, la arqueología de los palenques, de las haciendas, de los afrodescendientes, es algo que aún, y lo interesante que es, y no tiene, diría uno, suficientes aficionados a la investigación. En estos momentos, en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia se encuentran algunas piezas arqueológicas que fueron encontradas acá en Cañas Gordas, pero también en el occidente antioqueño. No fueron encontradas por arqueólogos, sino por algunos vecinos que decidieron entregarlas para que allí se resguardaran y las cuidaran, como en efecto está haciendo el museo. Fuimos a la universidad, nos dieron algunas fotografías y les tomamos también algunas fotos nosotros. Agradecemos al museo por esta labor. Con las fotografías salimos a hablar con algunos de los trabajadores de la obra y con algunos vecinos de Chontaduro y El Guadual. Salimos a hablar con ellos y les preguntamos acerca de qué emociones o sensaciones les generan estos objetos. Les mostré las fotos y esto fue lo que nos contaron. Primero me genera la duda si sí son indígenas. Sí son indígenas. Pues como la curiosidad de saber qué hacían, o por ejemplo qué pensaban cuando le hacían estas figuritas, con qué objetivo, qué cocinaban ahí. Muy interesante que lo encuentren acá porque pues es historia de Cañas Gordas. La mayoría de personas no sabe que esto lo encontraron acá. Que la gente conozca, que la gente vea lo que hacían nuestros antepasados. Te mostré unas imágenes de unas piezas arqueológicas que son del occidente antioqueño. En este instante esas piezas están en el Museo de la Universidad de Antioquia. Fueron encontradas por vecinos de acá del pueblo, de los pueblos, y se las llevaron para allá al museo. ¿Qué te parecen estas ollas que te muestro? Es algo hermoso y a la vez pues como no muy conocido de parte mía, porque igual manera hoy en día las personas que se encuentran como este tipo de cosas, pues la gran mayoría lo sacan es como en forma, digamos, de ellos le dicen entierros, entonces ellos lo venden, entonces estamos como dados a que no los vamos a entregar a un museo ni los vamos a mostrar a alguien, sino que los vendemos, entonces son hermosas y pues uno poco a poco que va conociendo a poco, pues de lo que ustedes hacen, pues uno le va cogiendo como importancia y sí, son muy hermosas. Pues estas piezas me parecen que son bonitas, que se ven que son una reliquia de muchos años. Yo pues opinaría que sí, no sería bueno venderlos ni ponerlos en una parte donde no estén seguros, sino que sí tenerlos como reliquia. No, pues que son una riqueza de nuestros ancestros, muy bueno para nuestros hijos, buenas riquezas que nos dejaron. Pues que es una cultura de nuestro antepasado muy buena. Bueno uno llegar a encontrarse algo como una olla esta para, que me imagino para uno tenerla como de lujo. Por mayoría siempre esas cosas las encontramos, pero a veces no le miramos el valor del pasado, sino que a veces lo miramos como objetos de venta o algo así. Es un gran hallazgo, o sea, saber que contamos con mucha historia. Pues esto nos hace pensar que nuestros antepasados tenían un arte que con eso subsistían, hacían para sus casas, para su forma de vivir. Pienso que esto, tanto como adquisición arqueológica, es más bien patrimonio nacional, o sea, algo que debería conservarse, estudiarse, aprender de ellos, que por cierto siempre hemos aprendido de nuestros antepasados. Yo diría que es muy importante y ojalá se mantengan pues de esta manera para conservarlos. Pues muy bonitas,
y ojalá pues que esto lo cultivaran, lo preservaran aquí en el municipio, que como son de acá, ojalá el municipio, la alcaldía implementara como una especie de museo para que tengan todo acá que sea del pueblo y que esto puede atraer más turismo, más gente que venga a visitarlos y puede crearse también como una economía más para el pueblo, que generan turismo. Este tipo de objetos son importantes porque nos muestra información valiosa que no la podemos conseguir en ningún otro objeto, ¿cierto? Objetos netamente culturales que, por ejemplo, te pueden decir a ti en una línea de tiempo qué hacían nuestros antepasados de una región en específico, ¿cierto? Importante, su rango de distribución, qué hacían, qué comían. Esa información podemos encontrarla en este tipo de objetos. En general, el encuentro con el pasado antiguo nos genera fascinación. Es sorprendente que una olla o una vasija resista al paso del tiempo y los diseños o las figuras que dibujaron en esas ollas nos generan inquietud. Siempre los humanos hemos querido saber los orígenes de nuestros ancestros, aunque no siempre se piensa que los indígenas de Colombia llegaron a ser grandes sociedades con alfabetos o grandes conocimientos científicos. Un autor como José Domingo Duquesne, sacerdote de la época colonial, de la época de la expedición botánica, que deja un ensayo, una disertación sobre el calendario de los muiscas, pretendiendo decir pues que ellos sean logrados a nivel de complejidad cultural como para definir unidades de tiempo y que incluso usar jeroglíficos, casi que sistemas de escritura para poder consolidar eso y mantener viva esa memoria. Y esos intentos de escritura que en el mismo Duquesne la secta del todo, pero eso versus un autor como Vicente Restrepo, ¿no? De Antioquia. Claro, entonces va a pegarse más a lo eurocéntrico. Entonces va a decir que esas pictografías, refiriendo a las pictografías acá de la sabana del altiplano cundiboyacense, y que no logra ver ahí nada que parezca la escritura, que le parece absurdo de parte de Duquesne que piense que ellos tenían esa capacidad de organizar el tiempo como un sistema y regularlo y llevar contabilidad, tener sistemas de numeración, ser capaz de transmitir conocimientos históricos, otro tipo de conocimiento a través de esos signos. A los arqueólogos se les ha comprendido como esos estudiosos que buscan comprender la inteligencia humana a través de los objetos. Las cosas nos ayudan a comprender la vida humana. ¿Será posible entender los diseños, las pinturas y mensajes que nos llegan desde el pasado antiguo? Todos los investigadores, la mayoría siguen aferrados a los paradigmas estéticos y prima otro que es el del chamanístico. Lo que está plasmado ahí es alguien que oyó un trance chamánico y lo pintó ahí, o los que más me preocupan, los que eso nunca se podrá entender y se quedan en algo en el registro, en la estética. Qué bonito es esto, parece una rana, esto podría ser esto. El que atreve a proponer una interpretación ahí, cosa que deben estar haciendo hasta los niños, que cuando hablas de la socialización, qué mejor ejercicio poner a un niño allá en esa escuela. Para usted, ¿eso qué es? ¿Qué dicen? Sí, ¿qué dicen? ¿No? Creo que eso es una rana, que parece que esto. Ahí ya hay investigación, no se pueden restringir esas cosas. El que se opone a eso, a los intentos de restringir, de especular, de intentar mirarlo de la manera más seria posible, está amarrado a un paradigma. Entonces ese paradigma de Vicente Restrepo para mí está vigente, ¿no? En gran medida. Es importante entender que no solo los arqueólogos tienen la posibilidad de generar interpretaciones acerca del pasado, sus representaciones, o las nuestras, porque yo soy arqueólogo también, se cimentan en observaciones detalladas, pero hay tradiciones que ayudan a entender cómo en el presente diferentes comunidades se acercan a eso que el Estado dice es herencia cultural y no solo una herencia científica, la producción del conocimiento de los universitarios. Si vas a tratar de interpretar algo, eso sí, hacerlo con coherencia y con fundamentos, con fuentes primarias. Eso es muy distinto a una simple especulación. Pues eso es, digamos, el panorama hasta ahora. De tal manera, pues, que en cuanto a normas, es solo a comienzos del siglo XX que comienza, donde se ve pues que el Estado debe, a principios del siglo XX, que el Estado debe valorar eso porque el sentido de nación, que es de nuestra historia, ya estamos hablando así, que es de nuestra historia, que hay que recuperar, que hay que conservar. Usar el término
tesoro ahora es incorrecto. Lo que llaman tesoro, a los términos actuales, ¿qué es? Patrimonio cultural de la nación, patrimonio arqueológico de la nación. Cuando dices tesoro, muy seguramente estás hablando de patrimonio arqueológico. Y la norma y la Constitución de 1991, entonces deja claramente establecido que ese patrimonio arqueológico pertenece a la nación, que es inembargable, imprescriptible e inalienable, no tiene un valor económico, porque al pertenecer a la nación tiene un valor estrictamente sociocultural. Así es que en las últimas décadas la profesión de la arqueología toma más fuerza en proyectos como la creación de la carretera al mar, este proyecto que me da trabajo a mí precisamente, Mar 2, en los que grandes cantidades de suelo se van a mover. Y el Estado define que no todos los colombianos pueden mover el suelo si su interés es buscar hallar huellas del pasado. Para ello se requiere tener una carrera universitaria. En Colombia, ser arqueólogo a veces también ha significado ser antropólogo. Entonces, de ahí se entiende que entonces prácticas como la guaquería, el tráfico ilícito, todo eso pues son ilegales, porque pues no puede uno disponer de algo que pertenece a todo el mundo, a la nación. Entonces, si alguien le ofrece algo en venta o uno va a vender, está cometiendo algo contra la Constitución y la norma. Y las normas también se pulen al decir más adelante sobre que lo más conveniente es que esos bienes culturales sean estudiados y abordados de manera científica, como empieza a decir el decreto 833 de 2002, por profesionales acreditados. Pues se asume que esas personas acreditadas en los que han estudiado en la universidad, los procedimientos de la arqueología, que tienen algo más que decir que simplemente una concepción folclórica, ¿no? Quise preguntar también qué piensan de estas leyes. Solo los arqueólogos pueden excavar lugares que presentan actividades arqueológicas, aunque los arqueólogos deben solicitar permiso al Estado ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia antes de golpear la tierra. Hablé con algunos vecinos acerca de la noción de lo inalienable e imprescriptible, estas dos palabras un poco complejas y que están en la Constitución Política de nuestro país de 1991. Define que no podemos vender o comprar los objetos arqueológicos. ¿Y qué haría la gente si en algún momento tuviera un encuentro con un contexto arqueológico? ¿Qué haría usted, vecino, que está escuchando este programa cuando en el futuro eventualmente tenga un encuentro con un objeto, con un yacimiento, un entierro o una vivienda, una olla indígena de un pasado muy antiguo de Cañas Gordas? Pues, ¿qué te digo? Mira, personalmente yo digo, si yo me encontraría, yo digo que de pronto yo no la devolvería, pues personalmente. Y muchas personas piensan como yo, porque uno no sabe si en realidad son cosas de valor y si en verdad las personas que se las vamos a devolver las van a conservar como un patrimonio. Entonces muchos pensamos, no, pues si las devolvemos, pues no las van a conservar. ¿Qué haría? Las vendería. ¿Qué precio le pondrías vos a una de esas? No sé decirle en sí, porque igual, pues en las fotos no sé calcularle pues como decir un precio. De igual manera usted sabe que uno es como, digamos, uno no es consciente del valor que tiene eso para personas así como usted, arqueólogos, que en realidad lo hacen pues, aparte por trabajo lo hacen con amor porque les gusta, sino que uno como poco conocedor de las cosas, entonces uno no le pondría pues como un precio, sino que digamos hay veces que uno por la ambición lo vendería por cualquier cosa. Pues yo me parece que encontrando una cosa de esa, como no guardarla, como una reliquia, como recuerdo. Y si es por ejemplo como acá en la empresa, pues informar. ¿Cómo así que informar? O sea, decirle por ejemplo a alguien, vea que lo que me encontré o qué. ¿Y qué piensas de la ley colombiana que dice que si te los encontrás en tu predio, en tu casa, no los puedes vender? La verdad me parece bien, eso es como para proteger lo que nos hace caracterizar a nosotros mismos como personas. Sí, como nuestros antepasados hacían valer sus cosas, ¿sabes? Ellos mismos lo hacían, que es algo como propio, yo pensaría que está bien.
Pues yo diría que eso está bien, porque esto es algo de nuestros ancestros, que entonces debiéramos de cultivarlas, de tenerlas como una joya preciosa. ¿Qué harías si tuvieses un encuentro con este tipo de objetos del pasado? Pues en este momento, como estoy trabajando aquí en la obra Mar 2, le haría saber a la persona encargada, que sería el arqueólogo, para que él se encargue de darle un buen proceso a esto, para que él haga todo el debido proceso y no vaya a caer en manos que la conviertan en dinero. Yo creo que el precio es incalculable porque es cultura y es historia para nosotros. El deber ser es que si uno se encuentra esto, que lo entregue. ¿A quién? A la autoridad cultural del municipio, con la buena fe de que le van a dar pues como la trazabilidad, entregarlo a un arqueólogo, a una persona que conozca, sepa pues cómo interpretar y dar los datos sobre lo que se encuentra. Y sobre todo respetar, porque acá no hay cultura de conocer nuestra historia y respetarla. Estoy de acuerdo y estoy a favor con la ley, porque es información que hay que brindar, es información que hay que dar a conocer. Si yo me encuentro un objeto que me está brindando información de muchas cosas y lo guardo, esa información se pierde. La cultura hay que darla a conocer, ¿para qué? Para luego respetarla, difundirla, porque hace parte de lo nuestro, hace parte de nuestros antepasados, y las vivencias de los antepasados pues realmente están directamente relacionadas con las nuestras. Conocer nuestro pasado podría llevarnos a conocer nuestro futuro. ¿Qué piensa de la ley nacional que establece que los objetos arqueológicos tienen un valor patrimonial y cultural y no deben venderse o comprarse? Muy mal hecho, porque deberíamos de disfrutar de nuestras propias riquezas. Entonces, ¿qué harías con un hallazgo que vos encontrarías o qué precio le pondrías a una olla de esas para poder venderla? No, disfrutar de ella y obtener algún cambio de ella. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo que uno se encuentre algo pues tan valioso, aunque habemos personas que tenemos corazones como que nos encontramos algo valioso y de una vez salimos como a venderlo, pero a veces no apreciamos lo de nuestros antepasados. Pues, ¿qué digo? Debíamos de guardarlas como recuerdo, como por ejemplo contarle a nuestros futuros hijos que eso es un hallazgo del pasado. Así que tenemos el objetivo de preguntar a la comunidad de Cañas Gordas ¿qué piensa acerca del patrimonio arqueológico que se está encontrando en el proyecto Mar 2? Estaremos esta y una y otra vez preguntando esta simple cuestión, indagando sobre las percepciones, sobre los deseos y sobre las emociones que alimenta la idea del pasado y de conocer nuestros orígenes. Se supone que lo arqueológico nos remite, y es errado pensar que nos remite única y exclusivamente al pasado, ¿no? También tiene que ver con cosas del presente, porque algo que está en el pasado no nos sirve de nada, sirve solamente para algo, para contemplar, para algo contemplativo, la estética, disfrutar, alegrar los ojos, pero ¿qué hay con el presente? Porque todos se invierte tiempo y recursos y se piensa y se proponen modelos porque hay una necesidad presente, viva, y en todo ese marco de esas necesidades está esa de cómo, por ejemplo, los grupos indígenas actuales son indígenas, pero cómo tratan de negar o afirmar una relación entre esas evidencias y su propia sociedad. La valoración del patrimonio depende de nuestros intereses, de nuestra historia. Hay personas que venderían lo que encuentren, otros lo atesorarían como un recuerdo, como una reliquia. Algunos los llevarán a los museos, los arqueólogos los analizarán con pruebas químicas o físicas, incluso con tecnología nuclear para saber hace cuánto fue que se realizó ese objeto o ese lugar se transformó. Hay comunidades que con la riqueza cultural han creado nuevos ingresos, no solo para una familia o una persona, y sin vender los objetos, sino al contrario, compartiéndolos y divulgándolos, creando la idea que siempre se viene a la cabeza cuando hablan de lo arqueológico, el turismo. Sin embargo, no es solo una fuente de crear dinero.
Algunas comunidades indígenas actuales también tienen relaciones muy diversas con los contextos arqueológicos, y mientras que unas promulgan un derecho directo de estos objetos y lugares arqueológicos y también buscan que otros y todos los colombianos los conozcan, hay incluso indígenas como en la Sierra Nevada de Santa Marta que defienden, protegen estos lugares pero ocultándolos. Incluso ellos ni siquiera habitan estos lugares que saben fueron antes ocupados hace miles de años por otros indígenas que fueron sus ancestros. Como cuando los Nasa en el Cauca, pues siempre se ha dicho, siempre escuché y se ha considerado que ellos no encontraban la relación entre su propia cultura, sus propios grupos y esos hipogeos. Me dicen que ahora ya empiezan a decir sí, que de pronto tiene relación, porque ¿qué hay detrás de todo eso? La necesidad social de reivindicar derechos sobre la tierra, en fin, entonces necesitan ya eso referente específico, de cultura específica, se vuelve un referente de cultura general, en la que lo indígena, por un lado u otro, tiene que ver conmigo, entonces se vuelve un elemento un instrumento también de trabajar socialmente. Recordemos de dónde viene eso, la Constitución del 91, las minorías étnicas, los derechos de las minorías étnicas. Se nos presenta en este contexto la dualidad entre los arqueólogos científicos y las comunidades locales. Los arqueólogos representan la mirada del Estado que busca esa unión nacional, ese sentir único de todos como nación. A su vez, se presentan también como los interesados en enseñar sus pesquisas o sus investigaciones científicas. La ciencia dice una cosa y la sensibilidad popular dice otra. Ese es el gran problema. Ahí tenemos un problema de otra índole. Mira el alcance de los bienes, patrimonio arqueológico. Y viene, pues claro, volviendo atrás, la concepción de patrimonio en el siglo XIX trata de hacerse eso, se logra, difícil. El país está prácticamente hecho pedazos, ¿no? Hay una unidad nacional, pero ya esas normas de principios del siglo XX hasta la actualidad ya hablan de patrimonio nacional, de buscar una unidad y todo eso. Nuestra constitución política, la de 1991, establece que Colombia es un país multicultural, un país pluriétnico, exalta la diversidad, y ahí es donde la arqueología entra ganando también, porque siempre que la arqueología encuentra un lugar, un objeto o una huella humana en el pasado, lo que hace es enfrentarse a un modo diferente de vida. Es una posibilidad de comprender el mundo de otra forma, aunque los arqueólogos no siempre estén de acuerdo entre sí. Seguiremos siempre en contacto con la comunidad de Cañas Gordas. Esperamos lograr captar las percepciones en torno a lo arqueológico y seguir exponiéndolas en nuestro programa radial, el cual ha sido creado con el equipo de la Unidad Funcional 1 de las Casas Constructoras Única y SP Ingenieros. Nos escucharemos pronto. Hasta luego. Nombre, ¿qué haces aquí en la hora con nosotros? Soy controladora vial. Con Juan Pablo Borja García. En Cañas Gordas, vivo aquí en la vereda Guadual. Ayudante, Giovanni. Pues me llamo Stevenson Menavilla y soy ayudante acá en la obra. Yo me llamo Simón Betancourt, soy operador de maquinaria. Para adelante, que bacano estar acá. Yo opero una mixer, somos los que movemos el concreto. Wendy Rodríguez García, soy inspectora ambiental. Mi nombre es Luis Alexander Galé, soy biólogo del consorcio y pues me dedico a coordinar todas las actividades bióticas, el tema de compensaciones, entre otras cosas. Gracias.